Bien, estudiantes, tengan un buen día, estudiantes del grado décimo. Hoy 10 y 23 del día 9 de agosto nos conectamos para nuestra clase de filosofía. De antemano les pido disculpas por el retraso, ¿sí? De 6-7 minutos en la conexión, pero pues estaba allí socializando una información con unos profesores. ¿Listo? Por favor me confirman que haya audio, que se escuche bien. Sí, señor. Listo, chicos, esto les voy a pedir un favor. Hay 10 conectados conmigo, 11 conmigo. Por favor, me colocan en el chat, ¿sí? Sus nombres, ¿listo? Para yo poder llevar el registro de quiénes son los que se conectan. No con la intención de sacar notas por ahora, pero sí con la intención de llevar el registro, ¿listo? Entonces, chicos, por favor ahí en el chat me colocan bien. Ahí veo que alguien ya empezaron. Está Mauricio, Carol, Lorena, Mari, David, Catherine, Hasblady, María, Yurley. Bien, entonces chicos, Valeria, Ronald, ¿listo? Bien muchachos, vamos a iniciar entonces con el tema de hoy. El tema de hoy serán los filósofos epicúreos o la escuela epicúrea, ¿listo? Entonces chicos, nos ubicamos aquí en nuestra guía. Vamos a hacernos donde está Homero Simpson, nos vamos a ubicar ahí. ¿Listo chicos? Y vamos a observar primero que todo la imagen, ¿vale? Homero Simpson representa muy bien lo que es el epicureísmo, porque de una u otra forma va pensando en los placeres, ¿listo? Los epicúreos se preocupaban mucho por el concepto de placer y ellos van a identificar que el objetivo pues de la vida es vivir de acuerdo al placer, ¿vale? Pero debemos tener una concepción clara, y es que no todo tipo de placer es bueno, ¿cierto? Pensemos en lo siguiente, chicos. Piense usted en el máximo placer que haya experimentado. ¿Listo? Bien sea físico o bien sea intelectual, ¿no? O sea, también son distintos tipos de placeres y los vamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del amor, ¿sí? No de estar con alguien, porque de pronto usted confunde que el amor es estar acompañado, ¿sí? Entonces, no en ese sentido. Cuando hablamos nosotros del amor, pensemos en el sentimiento, en la pasión que nos mueve a nosotros a hacer algo, ¿sí? Ese placer es diferente al placer, por ejemplo, de tener una relación sexual o al placer de darle la mano a alguien, ¿cierto? Si yo veo a mi mamá, pues yo siento un afecto por esa persona y entonces de pronto yo le manifiesto mi sentimiento a través de un beso o un abrazo o una palabra, ¿cierto? No en ese sentido, pensémoslo en simplemente la emoción, la sensación, ¿listo? Ese afecto o ese placer, si es de este tipo, ¿le hace daño a alguien o no? Pensémoslo, alguien que nos conteste. Por ejemplo, Mauricio, el placer que usted identificó, ¿le hace daño a alguien o le hace daño a usted si lo ejecuta, si lo experimenta? No. ¿No le hace daño a nadie? ¿Y si se convirtiera en No. un vicio, le haría daño? ¿Cómo, profe, que no lo escuché bien? Si se convirtiera en un vicio, su placer, es decir, que usted constantemente lo quiera experimentar, ¿sería un vicio o no sería un vicio? ¿Le haría daño a alguien o no? No, porque no se realiza cada rato, sino en cada un tiempo distante. Listo, ¿y podemos saber qué tipo de placer es o no? Es como, no es un placer, sino una emoción, ver a mi familia unida y feliz. Listo, eso le genera placer, eso está bien. De una u otra forma, cuando usted lo experimenta, pues siente ese deseo, ¿cierto? Y sería pues más chévere verlo de pronto más seguido, ver a nuestra familia junta y demás. ¿Listo? Entonces chicos, mirando aquí a Homero Simpson,
pues nosotros nos damos cuenta que él está ahí acostado, ¿cierto? Él vive en función de sus placeres, él vive siempre pensando en pasarla bueno, vive siempre pensando que tomar, evadirse del trabajo, comer donas, ver televisión, ¿cierto? Pues eso es placentero para él. Ahora, ¿qué nos dice acá? El propósito de la vida es el placer, ¿listo? Esa es prácticamente la tesis fundamental del epicureísmo. Y ahí debajo de Homero Simpson dice, no fue tarea fácil cuidar de una mujer embarazada y un niño problemático, pero a pesar de eso no había quien me quitara mis 8 horitas de televisión, ¿cierto? Nos vemos que pues ahí se ve el placer para él por encima de la responsabilidad era ver televisión, ¿listo? Entonces todo giraba en torno a eso. A lo mejor cuidaba de la mujer frente al televisor o criaba al niño mientras lo ponía a ver televisión para poder estar con él, ¿listo? Bien chicos, entonces vamos a ir de aquí explicando conforme está en la lectura y ya saben muchachos, toda pregunta por favor realícenla, no se queden con dudas, ¿listo? O por lo menos con cosas que uno les pueda allí explicar. Estos señores, los epicureístas, pues eran materialistas. Y ojo acá el concepto, ¿listo? El concepto en filosofía del materialismo es referente a la materia. Yo que día se los explicaba a ustedes en otra clase. Es referente a la materia, es decir, es la concepción de creer que todo lo que existe es físico, no en un plano metafísico. Y cuando hablamos de metafísica, entonces hablamos de aquello que está más allá de lo físico, ¿listo? Meta es el más allá. Por eso cuando usted ve en los olímpicos o en las carreras, usted ve que hay una meta y a partir de ahí quien primero llegue ya ha finalizado la competencia, ¿cierto? Porque el meta significa más allá de qué, pues de la carrera. Y en este caso, metafísica es más allá de lo físico. Entonces cuando hablamos nosotros, por ejemplo, del alma, hablamos de Dios, hablamos del concepto de felicidad, del concepto de amor, todo ese tipo de cosas pues son sencillamente metafísicos. Pero estos señores pues consideraban que todo surge de la materia. Entonces aquí encontramos una máxima que es muy clara. Nada nace de la nada, ¿cierto? Entonces, ojo acá, chicos. Y de una u otra forma encontramos aquí un concepto de la filosofía presocrática y es el concepto de Demócrito, ¿listo? El concepto de átomo. Pensemos, chicos, en el vacío, ¿listo? Piense usted que no hay absolutamente nada. Empezando, es muy difícil pensarlo, ¿cierto? Porque si usted se está imaginando el vacío como el universo, como el espacio, como de tonalidad negra, pues de una u otra manera ahí hay átomos, ¿listo? Eso es lo que nos van a decir estos señores. Entonces, por eso todo consiste en átomos, es decir, todo consiste de forma física. Átomo significa sin división. El prefijo a en griego es sin. Por ejemplo, cuando hablamos del ateo, sin Dios, átomo, sin división. ¿Listo? Tomo significa división. ¿Vale? Entonces estos señores consideran que todo existe de forma física, ¿vale? Por tanto, cuando usted de una u otra forma muere, pues sencillamente hasta ahí llega y no hay un más allá, ¿listo? No hay una trascendencia de su alma, sino que se queda ahí. Buenos días a las dos personas que se conectan. Entonces, chicos, aquí nos damos cuenta nosotros de que el alma es material y mortal, ¿listo? Tengamos eso presente, ¿por qué? Porque de una u otra manera ahí vemos plenamente en qué consiste el concepto de materialismo, ¿listo? Entonces nos dice acá, es un agregado de átomos muy sutiles que se extiende por todo el cuerpo. Ellos no hacían la diferencia como la hacía Platón entre lo que era físico y lo que era metafísico, o entre lo que es cuerpo y lo que es alma, que es lo mismo, ¿listo? Para ellos sencillamente nosotros somos materia, esta carne que tenemos y
nos relacionamos con el mundo a través de los sentidos. Entonces ahí es donde empieza a cobrar importancia el concepto de materia y el concepto de placer. ¿Listo? Hablamos aquí entonces de que los epicúreos consideran que la materia o los sentidos nos van dando a nosotros placeres constantemente. Entonces el placer no será un placer emocional o un placer intelectual, sino será sencillamente un placer puramente físico. ¿Listo? De una u otra manera, entonces aquí vemos que estos señores queda justificado el por qué pensaban que el propósito máximo de la vida era el placer. ¿Listo? De esa forma, entonces ellos, como todo lo veían en una manera puramente física, puramente cognoscible a través de los sentidos, todo lo que yo puedo ver, lo que puedo oír, lo que puedo gustar, olfatear y sentir, más allá de eso ellos creían que no existía absolutamente nada. Por eso, los dioses, ellos creían que no tenían ningún poder sobre el ser humano, ¿sí? Ellos no negaban que existieran sus dioses, recuerden que los griegos eran politeístas, sino que ellos asumían que los dioses no tenían ninguna responsabilidad ni ningún compromiso con los hombres, ¿vale? Y ellos cuestionan a la religión porque ven que de una u otra forma es una herramienta social que tiene para controlar, ¿listo? A través del miedo, a través de el susto. Y de una u otra forma pensemos lo siguiente, chicos. Piense allá en su máximo placer, ¿listo? Piense allá de cualquier tipo. Piénselo allá, usted ya ha experimentado, ya ustedes tienen 16, 17 años y saben qué placeres han vivido, físicos, han vivido placeres como por ejemplo ir de paseo, otros habrán ya iniciado su vida sexual, otros habrán creerán que por ejemplo comerse un plato exquisito pues es un placer. ¿Listo? Piensen en ese placer. Ahora, más allá que eso, ¿sí? Pues recuerden que hay, y yo se lo explicaba que días, este fin de semana, los chicos que ya vieron el video pues lo van a entender, que el cristianismo de una u otra manera nos va limitando el concepto de placer, ¿sí? Porque el placer pues para nosotros es una sensación que uno va buscando constantemente. Y si eso es rico, yo por qué no lo voy a volver a experimentar, ¿cierto? Y entonces ahí fácilmente un placer a nosotros se nos vuelve un vicio. Pensemos por ejemplo en los drogadictos, ¿sí? Quien prueba la droga por primera vez, pues lo hace y probablemente es una sensación tan placentera que él desea nuevamente volverla a vivir y por eso vuelve y consume. ¿Listo? Y ya llegará el momento tal en que el cuerpo pues será tan necesitado de esa sensación que lo que va a hacer es volverle a pedir, ¿vale? Entonces, ahí ya podemos hablar nosotros de que hay un vicio, ¿listo? Y lo mismo ocurre con, por ejemplo, la sexualidad. Y les traigo a colación eso porque, pues, científicamente está comprobado que el mayor placer que siente una persona es en ese momento, ¿listo? Es alcanzar el clímax. Entonces, es una cuestión de placeres, ¿listo? ¿Qué pasa cuando se nos desborda la capacidad de controlar el placer? Pues sencillamente se nos vuelve un vicio, ¿listo? Entonces, por eso yo le preguntaba a mi amigo que si el placer que él sentía podría llegar a ser considerado como un vicio, ¿vale? Es decir, que ya vive usted en función de esa experiencia, ¿listo? Entonces, chicos, esto nos lleva a nosotros a entender que pues hay un comportamiento, es decir, una postura ética que tenían estos señores. ¿Listo? Cuando hablamos de hedonismo, de una ética hedonista, perdón, pues ustedes recordarán que ese concepto de hedonismo es el concepto de máximo placer. ¿Listo? Es vivir en función del placer, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vivimos en función del placer, pues de una u otra manera hay una ética que establecer ahí. Yo no puedo vivir solamente pensando que quiero satisfacer mis necesidades, porque de una u otra manera mis necesidades pueden ir en contra de lo que está establecido en la sociedad, ¿sí? Yo podría ir, por ejemplo,
en contra de la ley. ¿Sí? Si alguien considera que, por ejemplo, tener, ¿qué les digo yo? Los boyeristas, ¿sí? Que son la gente que le gusta observar a las demás personas, espiarlas, pues de una u otra manera quien vive en función de ese placer está cometiendo un delito, ¿cierto? Violación a la intimidad, acoso sexual, todas esas cuestiones. Entonces, chicos, ¿vamos hasta acá claros? Preguntas, si lo han entendido, por favor, díganme y yo vuelvo y les explico. Si voy muy rápido. Listo. Entonces, chicos, vamos viendo acá esta parte. Les voy a ir leyendo acá. Parte de nuestros deseos son naturales, ¿listo? Pero hay otra parte que no son deseos naturales, que son vanos deseos. Entonces pensemos en un deseo natural, ¿listo? Para mí es un deseo natural comer, me gusta, ¿listo? Ahora, dice aquí que otros son vanos deseos, entonces pensemos que comprar zapatos puede ser un deseo vano, puesto que no suple ninguna necesidad natural. Mientras que comer, si yo no como, pues me muero, ¿cierto? Entre los naturales, unos son necesarios, por ejemplo, el hecho de alimentarme, comer, ¿vale? Es algo básico, es necesario, pero otros no. Yo puedo decir, me quiero comer, ¿qué le digo yo? Un plato exquisito, ¿sí? Hay unas carnes que venden en los restaurantes finos, pero estamos hablando de finos, finos, no de cualquier restaurante allí de Bucaramanga. Y viene cubierta la carne de oro, oro comestible, ¿sí? Cada plato de esos vale aproximadamente $1000, es decir, estamos hablando de un plato de casi 4 millones de pesos. Eso puede ser un placer, pero no será un placer natural, ya que el hecho de que yo me coma ese plato, ¿sí?, va a suplir la misma necesidad que si me tomo un plato de sopa de remolacha, por ejemplo, ¿sí?, o de auyama. Los dos me van a suplir la misma necesidad. Simplemente que el otro, el que yo quiero comerme, que es costoso, es más un lujo que una necesidad. ¿Listo? La necesidad es comer. Permítanme un momentico, chicos, voy aquí a hacer una pausa. Regálenme un instante, no se desconecten. Listo, chicos, volvemos aquí. Entonces, les estaba diciendo, listo, vamos en esta parte y nos dice que los otros no son necesarios. Yo les decía, por ejemplo, comprar zapatos. Unos lo son para la felicidad y otros para el bienestar del cuerpo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vivo yo aquí? ¿Cuáles de los dos placeres son más necesarios para mí? ¿Comer o comprar zapatos? Yo podría fácilmente suplir la necesidad del zapato con cualquier tipo de zapatos, ¿cierto? Pensemos en unas alpargatas o en unas botas de caucho, de esas que utilizan los señores para las obras, los obreros, pues. ¿Listo? ¿Estoy supliendo una necesidad? Sí. ¿Que me guste andar con botas de caucho o en alpargatas? No. Que entre unas alpargatas, ¿sí?, o unos, por ejemplo, zapatos Jordan de 1984, que son los más costosos que hay, que valen millones de pesos, pues ¿cuáles quiero yo? Obviamente yo quisiera los Jordan, ¿listo? Pero entonces aquí empezamos a ver que estos señores nos empiezan a catalogar los placeres en necesarios y no necesarios, ¿vale? Y otros para la vida misma. Conociendo bien estas clases de deseo, es posible referir toda elección a la salud del cuerpo
y a la serenidad del alma, ¿vale? Porque en ello consiste la vida feliz. Pues actuamos siempre para no sufrir dolor ni pesar y una vez que lo hemos conseguido ya no necesitamos más. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos va a decir esta gente? Nos va a decir, amigo, usted debe vivir en función del placer, pero no de los excesos. ¿Listo? No del vicio, no de la forma exagerada de vivir. Simplemente usted, si necesita comer, coma. Si se puede comer una bandeja paisa, cómasela. Si se puede comprar ese trozo de carne que vale 4 millones, cómasela. Pero que eso no sea el motivo para usted ser infeliz. ¿Vale? Si usted no lo puede conseguir y tiene que tomarse un plato de sopa, pues tómeselo. Lo importante está en tener usted un cuerpo cuyas necesidades sean suplidas y buscar la felicidad. ¿Listo? Entonces, vamos hasta acá, chicos. Dice acá, por eso decimos que el placer es el principio y el fin de vivir feliz. Pues lo hemos reconocido como bien primero y con natural. Es decir, el placer debe ser natural. ¿Listo? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos placeres que no son propiamente o que son naturales, pero que nosotros no logramos domar? ¿Sí? Que nosotros no logramos dominar, que de una u otra manera se nos imponen. ¿Vale? Pensemos lo siguiente, ¿embriagarnos será un placer natural? ¿Será que nosotros la borrachera, ¿sí? Como uno ve por ahí la gente, ya un lunes, hoy me pareció algo curioso, hoy lunes 6:45 que venía y ya había gente tomando? Me pareció a mí, pues no sé, yo personalmente nunca me tomaría una cerveza un lunes a las 6 de la mañana, pero ya había gente que lo estaba haciendo. ¿Qué podemos decir de esos placeres? ¿Será que es un placer natural? Sí, pues bueno, me causa a mí mucha curiosidad. Yo no sé quién se toma una cerveza un día a las 6 de la mañana. Sí, me parece a mí una cosa tremenda. Pero el placer para esa persona que estaba ahí en ese momento, pues de más que es eso, ¿cierto? El punto está hasta qué momento es capaz de controlar y dominar ese placer. O el placer ya lo ha dominado y entonces podríamos hablar que es un alcohólico. ¿Sí? Ya se dejó llevar. O a la gente, por ejemplo, que son concepto de ninfomanía. Son aquellas personas que viven en función del sexo, aquellas mujeres en este caso. ¿Sí? Que son personas que viven en función, viven y nunca logran suplir esa necesidad, ¿sí? Y por eso usted ve que constantemente pues sus vidas entran ya a deteriorarse. Lo que le pasa al drogadicto. El drogadicto empieza con un cacho de marihuana y termina ya metiendo bazuco, termina ya consumido en una calle. ¿Por qué? Porque le ganó el vicio, es decir, lo que parecía en un momento buscar la felicidad, cuando tal vez se traba, yo qué voy a saber qué se siente, nunca lo he hecho. Supongamos que sienten euforia, otros sienten adrenalina, ¿sí? Según la droga que se consuma, pero en un momento es placentero. Ya cuando la vida les ha tomado ventaja y esa felicidad parece que ya no es solamente placer, sino que entra a ser un problema, ¿cierto? Ya empieza a degenerarse la familia, empieza a tener problemas, lo echan, ya genera conflictos, los amigos lo dejan, lo despiden del trabajo, del colegio y termina el pobre hombre consumido en un costal en la calle, ¿sí? Durmiendo y viviendo ahí porque ya no tiene nada más. Es decir, ¿qué pasó con el placer aquí? ¿Sí? El hombre ya no vivía en función del placer porque ya el placer prácticamente que lo pasó por encima, ¿listo? Entonces, para los epicúreos, tengan en cuenta, chicos, no es total búsqueda del placer, es búsqueda del placer natural. Y drogarse no es natural, ¿listo? Usted puede buscar la felicidad sin meter marihuana. Usted puede puede vivir en función de buscar el placer, ¿sí? Pero no en exceso. ¿Listo? Entonces dice acá, cuando decimos que el placer es el objetivo final, no nos referimos a los placeres de los vicios,
¿sí? Lo que les indicaba, como creen algunos que ignoran, porque es muy constante confundir esto, chicos. Muchas veces la gente dice, no, que es que la vida de los epicúreos era una nota, que esa filosofía sí me gusta, porque es una filosofía en búsqueda del placer. Sí, pero es en búsqueda del placer natural, es decir, del placer que me permite satisfacer las necesidades propias de la naturaleza, ¿sí? No de satisfacer las necesidades propias de lo que no es natural o de esas falsas, digamos, necesidades que nos han impuesto, ¿cierto? Nosotros vemos hoy en día que las propagandas son algo que tiene mucho poder y a nosotros nos han hecho creer, por ejemplo, que quien no tenga un último iPhone está fuera de nota, ese muchacho no es cool, ese muchacho es, qué triste, qué pobre, ya no merece ser mi amigo, ¿sí? Y entonces nos crean la necesidad y termina usted metiéndose en una deuda, adquiriendo cosas que no necesita para suplir supuestamente la necesidad de comunicarse. Eso fácilmente usted lo puede hacer con cualquier celular, incluso con este pobre pedacito de celular que es el que yo tengo para el colegio. Este celular de una u otra manera suple la misma necesidad, ¿cierto? Que obviamente ya no me permite ver imágenes, ya no me permite ver documentos, se le cae el wifi a cada rato y demás. Pero en la medida en que busca suplir una necesidad, pues está al mismo nivel que el iPhone, qué sé yo, 10 creo que es el último que hay, que el iPhone 12, bueno, yo qué sé. ¿Listo? Entonces, chicos, ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta eso. Hay que buscar el placer, pero cuando veamos los cínicos, que creo que son los que vamos a ver, ya, bueno, vienen los escépticos y me parece que aquí en esta guía están los cínicos. Los cínicos sí van buscando totalmente el placer, ¿vale? Y ellos sí iban desaforadamente buscando el placer y si les daban ganas de hacer algo, lo hacían, sin escrúpulos y sin vergüenza y sin temor a la ley ni mucho menos. De hecho, esa era la filosofía de ellos, ir en contra de lo establecido. Pero estos señores no, estos señores son más mesurados, ¿sí? Y fíjense que el aporte que le hacen estos señores a la filosofía cristiana es precisamente el hecho de tener un conocimiento de las necesidades, de los placeres, pero de los placeres mínimos, ¿sí? Lo cual el cristianismo va luego a tomar, ¿vale? Porque a los cristianos pues esta parte de la filosofía de estos señores sí les gusta y el cristianismo dice, claro, usted no se va a llevar todo el concepto de placer al extremo, porque recuerden lo que yo les indicaba la vez pasada, el cristianismo asume que el cuerpo es pecaminoso y que el cuerpo nos confunde, como lo hacía Platón, ¿cierto? Para Platón el cuerpo era pecado, o no pecado, el cuerpo era conocimiento erróneo. El cristianismo va a decir, eso sí es pecado, ¿listo? Pero hay que suplir las necesidades, y eso es algo que toca hacer. El cuerpo necesita comer, necesitamos dormir. Que yo duerma en mi cama que tiene las tablas torcidas y el colchón ya es viejo y me levante apaleado, pues eso es distinto. Yo tengo que dormir, que quisiera dormir en la cama que tiene, qué sé yo, el príncipe de Inglaterra, que debe ser una cosa terriblemente cómoda y hermosa y fina, pues eso ya es distinto, ¿listo? Entonces no hay que confundir los tipos de placeres, ¿vale? Entonces vamos acá y con esto ya vamos dando fin. Pues bueno, para ello íbamos aquí, ¿cierto? Bueno, el mayor bien es la prudencia, incluso mayor que la filosofía. ¿Por qué la prudencia? Porque la prudencia ellos la entendían como el dominio, ¿vale? Como el dominio de sí. Eso luego lo irán a desarrollar con un concepto que se llama encrateia. ¿Listo? Es un concepto que significa el dominio o la templanza. Y la templanza es el hecho de saber que pese a que yo pueda disfrutar de muchos placeres, debo limitarme solamente a tener lo necesario, ¿sí? Pensemos en un banquete. Pensemos que usted puede ir a un banquete y ahí va a encontrar todos los manjares. Pato al horno, caviar, peces, carnes, pollos, todo lo más fino, lo más excelso, lo que usted jamás se va a poder comer porque son
cosas terriblemente finas, lujosas, ¿sí? ¿Qué haría usted? ¿Se limita a probarlo todo? ¿Se limita a comer de todo? ¿O lleva una bolsa como hace Mr. Bean, creo que es, o el Chavo del Ocho cuando lo invitan a comer, que lleva una bolsa y se lleva ya las cosas, y empieza a robarse y a guardar para cargar después? ¿Sí? ¿O va a comer hasta quedar apilado y luego tener que vomitar como hacían los romanos? ¿Sí? Los romanos tenían unos lugares, ellos eran excesivamente lujuriosos, ¿sí? Y les gustaba todo en exceso, nunca se controlaban, no tenían límites. Y ellos hacían unas fiestas, unos bacanales, donde pasaban 8 días de fiesta seguidos y tenían unos lugares que se llamaban los vomitatorios, y era como un baño, algo así como un orinal. Cuando uno va a un centro comercial encuentra así los orinales, pero allá entonces iban era a vomitar, ¿sí? Y usted comía tanto que tenía que ir a vomitar, y iban y vomitaban para seguir comiendo. Imagine una fiesta de 8 días, todo en excesos, todos los excesos posibles, todo lo que usted se imagine, pues no había cuerpo que resistiera, entonces tenían que hacerlo, ¿vale? Pero pues bueno, eso será una noticia ahí de puro chisme de farándula. ¿Listo? No sé qué más les quede aquí por decirle. Epicúreo habla de un nuevo hedonismo, hedonismo, placer. La felicidad está en los placeres o en los goces del cuerpo, siempre que sean naturales, chicos, ¿sí? Moderados y sin excesos, disfrutados con serenidad. Entonces este señor iba a decir, amigos, si usted tiene la posibilidad de ir a ese banquete, sencillamente coma lo necesario, pruebe, disfrute, ¿sí? Si quiere probarlo todo, pruébelo, pero no vaya a buscar quedar enfermo, no vaya a buscar quedar apilado, ¿sí? Porque eso no va a tener ningún sentido. También da mucha importancia a los placeres del alma, la felicidad, la amistad y los recuerdos agradables. Por ejemplo, listo lo que yo les decía, por ejemplo, el placer que me decía aquí mi amigo cuando decía me gusta que mi familia esté reunida, pues eso es un placer, pero no es un placer físico. E incluso afirma que pueden ser superiores a los del cuerpo, porque los corporales se disfrutan en el presente, mientras que los otros pues sencillamente usted los puede evocar. ¿Listo? Nada más bonito que usted recordar, por ejemplo, situaciones agradables, ¿vale? Situaciones, por ejemplo, con su familia, situaciones con el novio, cuando el novio le regaló una rosa, cuando la conquistó. Todos esos son placeres bonitos, son cosas gratas. ¿Listo? Pero a su vez pues también hablaremos después de los no placeres. ¿Listo? O de las situaciones tristes. Eso ya lo desarrollarán otros filósofos que iremos viendo más adelante. Chicos, si no hay preguntas sobre el tema, ¿hay preguntas? ¿Claro? No, profe, todo claro. Bueno, muchachos, a mí me asombra, o yo soy excelente o ustedes son excelentes, porque nunca tienen preguntas. Pero bueno, si no las tienen, ¿qué podemos hacer, vale? Bien, chicos, voy a explicar acá lo que es la actividad número 3. ¿Listo? No me la van a entregar, igual que qué días tenemos pendiente la actividad 2 y la actividad 3. No me la van a entregar porque esta semana, y eso es un acto de generosidad que no se va a volver a ver, ¿sí? Estoy recibiendo nuevamente para aquellos estudiantes que no entregaron la contextualización y el trabajo 1. ¿Listo? ¿Con qué intención? Con la intención de que no queden ya muertos, porque sencillamente en este periodo voy a recibir máximo 5 trabajos y ya llevamos 2. ¿Listo? Y si les recibo esos 2, se los dejo en 1, pues ya prácticamente van a tener perdido el periodo. ¿Listo? Y esos 5 notas van a ser muchas. Yo les voy a ir diciendo qué actividades sí y qué actividades no recibiré, pero es su deber hacerlas todas. ¿Listo? Por tanto, vamos a desarrollar la actividad número 3. Entonces dice, expliquen la filosofía de los epicúreos. Pues bueno, ya ustedes tuvieron la explicación, ustedes van a buscar allá
en la lectura, no necesitan internet, no necesitan sino simplemente decirme usted qué entendió de esta filosofía, ¿vale? Dice el segundo punto, responda de forma argumentada, y ahí vienen unas preguntas. ¿Es correcto vivir en función de los placeres? Una pregunta puramente personal, individual, por tanto no va a estar en ningún internet, ni en ninguna página, ni nada de eso. Me interesa es su pensamiento. Los placeres siempre son buenos y me van a dar dos ejemplos. Si me dice que sí, ejemplos. Si me dice que no, ejemplos. Los placeres son solo corporales, existen solo placeres del cuerpo, me van a dar dos ejemplos. Debo buscar siempre mis placeres sin importar el bienestar ajeno. Usted me dirá si sí o si no. ¿Listo? ¿Qué es lo que más placer le produce? Usted me va a decir ahí qué y obviamente el por qué. ¿Listo? No me interesan si son cosas íntimas o no, eso ya queda ya a su disposición, yo no sé, ¿vale? Me interesa es que usted me diga por qué hay cosas que a usted le producen placer. ¿Listo? Por ejemplo, a mí me encanta viajar, ¿vale? Entonces yo no voy a colocar solamente me gusta viajar, yo voy a explicar por qué eso es un placer. ¿Listo? Entonces me genera placer en la medida en que puedo conocer nuevas culturas, de que puedo visitar nuevos parajes, de que rompo con la monotonía. ¿Listo? Estoy diciendo el por qué eso a mí me produce placer. Habrá gente que no le gusta viajar. ¿Listo? Entonces habrá gente que dirá, me gusta quedarme en la casa encerrado. ¿Sí? Entonces, explicación. F. ¿Eso afecta a alguien? ¿Ese placer le afecta a alguien o no? ¿A quién? ¿Y cómo lo afecta? Porque no necesariamente tiene que ser una cuestión de riesgo, de peligro, ¿no? Por ejemplo, aquel que le gusta tener buenas amigas o buenos amigos, ¿eso lo afecta o no lo afecta? ¿Listo? Y vamos a colocar acá un tercer punto, y ojo con este tercer punto. Es sencillamente hacer un resumen de la clase. ¿Listo? Pero ojo chicos, no es un resumen del tema. No es un resumen del tema. El tema ya lo vi. Es un resumen de la clase. Esto cuando ustedes vayan a la universidad se llamarán relatorías. ¿Listo? Por ahora lo vamos a llamar resumen. ¿Vale? Entonces chicos, este punto no está en la guía. ¿Sí? Este punto lo acabo yo de colocar acá. Por tanto, quien no vea el video me va a entregar incompleto, y si me entregan incompleto, sabe usted que trabajo incompleto no supera nota de 3. ¿Listo? Y eso ya es mucho. Preguntas, chicos, sobre la tarea, sobre los trabajos. Si no hay preguntas, entonces nos estamos viendo acá. Por esta semana ya creo que no nos vamos a ver más en las mañanas. Déjenme reviso el horario porque creo que esta semana recuperamos tiempo de jueves y el jueves no tenemos horario y el viernes tampoco. ¿Listo? Cualquier cosa, quedo atento a sus preguntas. Cualquier cosa ustedes me escriben ahí. ¿Listo? Trabajos únicamente al correo, no envíen al WhatsApp, ¿vale? Sean puntuales cuando les pida el trabajo. Por ahora lo van a hacer. Les voy a dar el tiempo. Esta semana ustedes van a tener 2 horas para desarrollar ese trabajo. ¿Listo? Para que cuando yo se lo pida, pues ustedes lo entreguen. Y ya no van a haber más oportunidades como la que les estoy dando. ¿Listo? Entonces chicos, les deseo lo mejor y que tengan un feliz resto de semana junto a sus familias. ¿Vale? Chao, profe, hasta luego, buen día. Gracias igualmente para todos. Gracias.